nuevamente en una mesa mulera. Este tiempo, hoy un poco tarde, porque es el tiempo que nos toca, el que le robamos al día para poder discutir de estos temas que pensamos pueden ser de interés de la audiencia de la mula y de otras personas también que no necesariamente consumen todos nuestros contenidos todos los días, ¿no? Ahora estamos reunidos para hablar o continuar una discusión sobre un tema que nos preocupa, que es el cuidado y las políticas del cuidado, ¿no? Esta cuarentena originada por el COVID nos ha arrojado a todos a nuestros hogares y nos hemos visto confinados 24/7, asumiendo, sobre todo las mujeres, roles de cuidado, que no es que no los hacíamos antes, pero no eran tan evidentes, tan en la cara, como en estos últimos 60 días. Y eso nos ha hecho reflexionar, yo creo que desde distintos sectores, sobre qué es lo que se está reflexionando como país, como sociedad, qué significa el cuidado. Y quiénes somos las que cuidamos, ¿no? a otros. Y si este rol es reconocido, remunerado o no remunerado. Y si es que el Estado cuenta con políticas que hagan de este cuidado algo más viable y que cierre las brechas y contribuya a una mejor calidad de vida, sobre todo para las mujeres. Es así que queremos continuar esta discusión hacemos un alto y nos queremos detener a empezar un debate sobre el rol de las trabajadoras del hogar en esa política o en esa discusión sobre el cuidado, ¿no? Y lo hacemos desde la mirada de esta plataforma y también de nuestras invitadas, porque pensamos que la construcción o la discusión sobre el cuidado convoca a distintos actores, donde evidentemente están las trabajadoras del hogar y también están los medios de comunicación, la academia, las ONGs, las trabajadoras organizadas, el Estado y los que hacen la política pública. Y esta noche les queremos dar la bienvenida a Bettina Valdés. Bettina es abogada, feminista, activista de derechos humanos, autora de este libro que ha sido muy revelador para mí. Ojalá todos puedan acercarse, aproximarse a él, que se llama Revelando el Secreto, Relaciones de Género entre Empleadoras y Trabajadoras del Hogar, Cama Adentro, que creo que nos ayuda a mirar con otros ojos cosas que tenemos tan normalizadas y que sencillamente no están bien. Por otro lado tenemos a Carmela Chávez Irigoyen, candidata a doctora de Sociología de la Universidad Católica de Perú y maestra en Estudios Avanzados de Derechos Humanos por la Universidad Carlos III, y Carmela se dedica a la investigación educativa y especialista en enfoque de derechos para políticas públicas. Buenas noches, bienvenidas. Gracias. Gracias por la invitación. Que todas estén bien, que hayan pasado un buen día, y muchas gracias por regalarnos algo de su tiempo. Creo que es bueno darle una vuelta a entender qué significa el cuidado y qué significa dentro de esta reflexión y de lo que tenemos que entender como cuidado, el rol del trabajo remunerado, que es el rol, no el trabajo que realizamos nosotras, que es no remunerado, ¿no? Que le dedicamos seguramente, según las estadísticas, más de 60 horas a la semana, sino el que realizan estas otras cerca de 500.000 de mujeres en todo el país, y probablemente son muchas más, ¿no? Que son las trabajadoras del hogar. Bettina. Bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es bien interesante lo que plantea respecto al concepto del cuidado, ¿no? A veces el cuidado se toma en cuenta desde una práctica, pero no desde una conceptualización o desde una mirada política, ¿no? El cuidado implica muchas actividades, minuciosas, esforzadas, exigentes, pero estas actividades sobre todo se vinculan persona a persona y generan una relación de afectos, ¿no? Y eso es lo que un poco se deja de lado, en el sentido de que para cuidar a una persona, para cuidar a un hijo, a una hija, a una persona adulta mayor, con discapacidad, a tu familia, realizar las tareas del hogar, generas afectos, generas vínculos, generas relaciones,
aunque no necesariamente esa sea tu intención, ¿no? Este es el caso de las trabajadoras del hogar. Muchas de ellas a las que yo he entrevistado me señalaban de que aún cuando trataban de ser lo más profesional, lo más lejanas, igual los sentimientos y los afectos y las emociones se generaban, ¿no? Entre ella y la empleadora, entre ella y los niños o las niñas que cuidaban, ¿no? Entonces, creo que también hay que darle esa mirada al cuidado. Y el otro lado, no solamente para mí es importante el tema de los afectos, de estas tareas tan minuciosas que implica el cuidado, pero el otro lado también es una mirada política, ¿no? Desde el concepto de la economía del cuidado, el cuidado debería de ser una obligación del Estado, ¿no? Y eso significa que debería ser derecho de todos y todas, ¿no? No solamente de las mujeres, sino también de los hombres y de las familias en su diversidad, ¿no? Eso significa que el Estado debería de institucionalizar ciertos servicios para que las personas, no solo mujeres, ¿no? Pero en la mayoría de casos mujeres que se dedican al cuidado, puedan, digamos, derivar estas tareas a instituciones estatales y que pueda esa mujer o esa persona que se dedica al cuidado realizar otras actividades, ¿no? Eso debería de ser, desde la mirada de la política pública, una obligación estatal que ahora no es cubierta, y menos en este contexto de pandemia que vemos que hay una, según todos los estudios que se han presentado de instancias internacionales, hay una sobrecarga de las tareas de cuidado, sobre todo en las mujeres, ¿no? Y en el caso de las trabajadoras del hogar, muchas de ellas se han visto obligadas por la necesidad a mantenerse, sobre todo trabajadoras de la cama adentro, a mantenerse en la casa de la empleadora, ¿no? Entonces, imagínense si la vulneración de derechos de una trabajadora del hogar cama adentro que tiene día y medio de descanso, digamos, es terrible, ¿cómo será en un periodo de cuarentena una trabajadora del hogar que no es parte de la familia, ¿no? No es parte de la familia, pero digamos con ese concepto de que es parte de la familia se abusa mucho en temas de favores. ¿Cómo será esa relación, ¿no? Y más aún en el caso de, volviendo un poco a los afectos, ¿cómo será de fuerte esa relación de una trabajadora del hogar o de una nana, ¿no? De una nana, cama adentro, en cuarentena? ¿Cómo se estarán generando los vínculos mucho más fuertes con los niños y con las niñas que están criando, ¿no? Entonces eso es mucho mayor, porque la madre o las padres estarán tercerizando totalmente pues el cuidado a la nana. Entonces imagínense el vínculo tan fuerte que se va a generar en ese niño o esa niña después de la pandemia o después de la cuarentena, ¿no? Entonces, eh, o sea, para mí el cuidado como concepto hay que mirarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la generación de afectos y desde la política pública, desde qué tan obligado está el Estado para crear estas instituciones públicas en donde las personas cuidadoras puedan utilizar, puedan derivar a sus familiares o a las personas que tengan a su cuidado para que estas instituciones las atiendan, ¿no? Carmela. Sí, yo agregaría, digamos, desde un punto de vista, si quieres, sociológico, el fenómeno del trabajo doméstico remunerado es un fenómeno complejo, y mucho más si es que la investigadora o el investigador tiene, digamos, una cierta vocación feminista, ¿no? ¿En qué sentido? En que se trata de un sistema, digamos, es un fenómeno que pone en evidencia un sistema complejo y que está vinculado finalmente a la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, digamos, la entrada a la problemática, al fenómeno de las trabajadoras del hogar, del trabajo doméstico en el hogar remunerado, es una entrada que tiene, si se quiere, para mí dos grandes dimensiones. Uno es la dimensión de la discusión de los derechos fundamentales, porque finalmente estás hablando de una relación laboral que es normada de una determinada manera, ya vamos a entrar al tema, ¿no? Además de una manera en desventaja de un grupo de trabajadoras, por un lado, y por otro lado, que me parece muy interesante lo que está nombrando Bettina, que tiene que ver con esta política pública necesaria y por construir en el Perú, que es la política pública del cuidado, y que tiene que ver con la economía del cuidado y tiene que ver con la valorización, el reconocimiento, la visibilización de una acción que es pública, por más que se manifieste en una esfera privada. Porque hay que decirlo también, que esta normalización del trabajo doméstico, en el caso peruano y latinoamericano en general, corresponde a la ausencia de un sistema público de cuidado, ¿no? Y que esa necesidad, que es una necesidad más contemporánea, se ha montado sobre las viejas instituciones sociales, históricas que tenemos, vinculadas a la servidumbre. Entonces, no es lo mismo
la discusión del trabajo doméstico en países como los nuestros, países latinoamericanos, con un enorme corte, no solamente de género y de clase, porque ¿quiénes son estas personas? Son mujeres. ¿Y de dónde provienen? Son mujeres de escasos recursos, más de la mitad, cifra de Defensoría del Pueblo, tienen solo nivel primario completo, ¿no? Que han tenido muy pocas oportunidades, de un origen rural, en situaciones de migración desventajosa, pero violencia estructural, bla, 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 y todo lo que conocemos. Entonces hay ahí una división de clase absolutamente profunda, una división de género profunda, y además este proceso de racialización hacia quiénes son esas trabajadoras domésticas. Yo siempre les digo a mis estudiantes de sociología del primer año que ¿por qué creen que de pronto nos damos cuenta, ellos se dan cuenta, que las trabajadoras del hogar son todas marrones? Y las que no son marrones son negras. Eso no es casual. Y eso tiene que ver con la necesidad de una mirada interseccional sobre quiénes son estos sujetos y en las condiciones en las cuales se desarrollan sus relaciones laborales. Entonces, digamos, creo que tenemos que entender esa dimensión que nos plantea Bettina, que es fundamental, que es la dimensión, digamos, intersubjetiva de los vínculos que se generan en esa relación, segunda dimensión, laboral, porque se da un ámbito doméstico, donde las personas además conviven muchísimas horas, mucho más las que trabajan cama adentro, pero también las que trabajan cama afuera. Porque, digamos, el trabajo doméstico en el Perú no es el trabajo doméstico sueco, donde alguien viene, ¿no? Tiene la llave de tu casa, entra, limpia, ordena, se va, y tú casi no la ves, bancariza, pagas, y en el mejor escenario te das un abrazo en Navidad. Estás hablando de personas que, si un trabajador asalariado trabaja en promedio, o mejor dicho, no sé, pasa fuera de su casa, en promedio, 11 horas al día, y ese trabajador aún no ha hecho ninguna hora extra, simplemente ha trabajado 8 horas, ha almorzado 1 hora, y se ha transportado a su centro de trabajo una ida y una vuelta, son 11. Estás hablando de trabajadoras que por lo menos hacen una jornada de 13 horas. Por lo menos, pensando que se demoran 1 hora en llegar a su casa. Normalmente son 2, porque justamente viven en zonas más alejadas de la periferia, etc. Entonces se trata de un fenómeno que tiene muchas, vamos a decirlo así, muchas aristas, ¿cierto? Porque tiene que ver entonces con esta dimensión intersubjetiva, esa dimensión, si se quiere, como laboral, que está vinculada a lo jurídico normativo, y una tercera dimensión que yo diría que tiene que ver con la dimensión sociocultural, que tiene que ver con el reconocimiento, digamos, de ese tipo de trabajo, pero también con el lugar que ocupa en una estructura de un sistema de trabajo que está partido en términos sexuales y en términos sociales, en términos también digamos, de clases sociales, ¿no? Entonces, es importante que los debates que se den sobre este tema ahora que están un poco en la mesa pública vinculado a este nuevo decreto legislativo, que creo que es positivo, digamos, pone el tema en el escenario, debe pensarse también en esta complejidad, porque efectivamente el ámbito de lo jurídico y normativo tiene un alcance fundamental, pero también limitado para cambios mucho más amplios, ¿no? Sí, yo pensaba que recientemente, y hablando de lo normativo, lo jurídico, ¿no? Que yo creo que es una forma de ir ganando en el debate, o por lo menos ir poniendo sobre la mesa algunas cosas concretas, ¿no? ¿Cómo cerca al Bicentenario tenemos que pararnos de pie y aplaudir porque se está planteando el Ministerio de Trabajo que ellas tengan un contrato, ¿no? Entonces ese es nuestro gran logro en el Bicentenario. Es un poco ridículo. Y creo que aún así faltan cosas, porque el Ministerio de Trabajo ha avanzado en algunas mejoras, pero todavía no se acerca a cumplir todos los compromisos asumidos con la OIT. Yo creo que ahí sí sería bueno darle una vuelta, ¿no? En este contexto pandémico, donde el PBI, donde todo el mundo está hablando de los macroindicadores y la reactivación económica, sencillamente la mención de este tema le ha parecido ridículo a muchos, ¿no? Irrelevante decir que es necesario en un país donde se habla
tanto de la informalidad, pasemos a formalizar la relación laboral de las trabajadoras del hogar. Ustedes, ¿cómo ven? ¿Cuál sería como la agenda inmediata, el pendiente, el urgente, ¿no? Porque efectivamente esto es un tema casi invisibilizado en general, el del cuidado, en donde no se está generando, yo insisto, ¿no? Una discusión sobre política, ¿no? ¿Cuál es la política de cuidado que nos imaginamos o queremos todas las peruanas y peruanos? Y cuando se toca, ¿no? Un poquito el tema, hay un sector que lo aplaude y otra que dice, por favor, ese es un tema irrelevante. Claro, es interesante lo que planteas desde la urgencia de un reconocimiento normativo o modificación normativa, ¿no? Hay que recordar un poquito también desde esta mirada que plantea Carmela, la norma es un producto social, ¿no? La norma puede ser un espejo de lo que sucede en la sociedad, pero también puede ser un punto de partida para un cambio, para generar un cambio, ¿no? Entonces, las normas son producidas por personas, ¿no? Que tienen ciertas formas de pensar, cierta subjetividad, también cierta una mirada política o ciertos intereses económicos, etcétera, ¿no? Entonces lo que ha sucedido y un poquito siguiendo lo que plantea Carpela, de todos nuestros antecedentes históricos, de la esclavitud, de la servidumbre, que esos son los antecedentes del trabajo doméstico remunerado, ¿quiénes están pensando o haciendo las normas vinculadas a las trabajadoras del hogar? Si tú miras todos los antecedentes del marco normativo, y para eso hay un informe de la Defensoría del Pueblo que hizo un análisis pues, normativo desde la primera norma que salió en el siglo pasado hasta la actual, ¿no? Y finalmente se puede llegar a la conclusión de las que han estado haciendo las normas para las trabajadoras del hogar son empleadores y empleadoras, ¿no? Y el espacio que se les da a las trabajadoras del hogar para esto es de consulta, ¿no? Se les consulta, se les llama a una reunión para consultarles las modificaciones, para escuchar sus propuestas. Y finalmente, ¿qué cosa es lo que pasa? No aceptan sus propuestas, ¿no? O sea, los productos que sacan estas personas que están debatiendo, ¿no? Sobre las normas, es muy poco para lo que ellas exigen, ¿no? Entonces, es lo que ha sucedido con el decreto legislativo 1499 que ha salido recientemente, ¿no? Es bien interesante analizar esto desde el aspecto normativo, ¿no? Esta es una norma vinculada a la protección de los trabajadores y trabajadoras en general, ¿no? En general. Y hay una disposición complementaria, ¿no? Una disposición complementaria al final de todo el decreto sobre las trabajadoras del hogar que modifica algunos artículos de la norma vigente, ¿no? Entonces también veamos cómo se entiende una disposición complementaria en el sentido normativo, ¿no? No es una norma específica sobre las trabajadoras del hogar, sino dentro de una norma general han sacado algunos puntos sobre las trabajadoras del hogar. O sea, veamos eso también desde lo simbólico, ¿no? Desde el imaginario, ¿qué significa eso, no? Y veamos cómo las personas que han pensado en esta norma han priorizado aspectos, ¿no? Han priorizado el contrato, que está muy bien, el contrato escrito. Claro, pero han dejado y mira o sea, uno puede sospechar quién hizo la norma, ¿no? O sea, no la hizo una trabajadora del hogar. No le han consultado a una trabajadora del hogar. Porque claro, han pensado en el contrato, pero si uno ve el siguiente artículo, que es la remuneración, que es lo que se exige, remuneración mínima vital, que es fundamental y que no está reconocido en la norma actual, que es, digamos, lo mínimo mira, el decreto legislativo sobre protección de trabajadores y trabajadoras en general, basa la disposición complementaria sobre trabajadoras del hogar y el artículo de remuneración, que es, digamos, lo básico para todos trabajadores y trabajadoras, sigue siendo negociada. O sea, es un artículo que reafirma una profunda desigualdad entre las trabajadoras del hogar y otros trabajadores, ¿no? Entonces, mira el sentido del decreto legislativo, ¿no? O sea, te ponen al final, en una disposición complementaria, ¿no? El decreto no es para ti, o sea, es para todos y todas los trabajadores, todavía dice para proteger, ¿no? Para proteger a las trabajadoras y trabajadoras, claro, pero a ti, trabajadora del hogar, no te reconocen la remuneración mínima vital, ¿no? Ya, el contrato sí, pues ya, pero la remuneración no. O sea, que mira esa perversión de la norma, ¿no? Claro, y reconocen positivo, sí, algo positivo que es el mínimo de edad, 18 años, ¿no? Bueno, ya,
excelente, reconocieron los 18 años, reconocieron el contrato, pero lo fundamental de sus otros derechos, que es, digamos, lo mínimo en esta situación de pandemia, ¿no? Pandemia, como tú dices, crisis económica, estrés mental, salud mental totalmente pues, destruida en esta situación y que se genera también por la urgencia económica, ¿no? Mire, eso no te reconocen la remuneración individual. Entonces, claro, como tú dices, lo urgente, ¿no? O sea, para las trabajadoras del hogar, desde hace mucho tiempo es urgente una modificación profunda de la norma, o sea, total de la norma, y sobre todo que haya un equilibrio, que se equilibren los derechos de las trabajadoras del hogar respecto a los demás trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que es lo que exige el convenio 189, ¿no? Que desde el 2018, que ya ha sido ratificado, pues lo único que se ha sacado, digamos que es positivo, es este decreto 1499, porque lo que exige el convenio, lo principal que exige el convenio a todos los estados que lo ratifican, es que se modifiquen las normas del Estado para que se equilibren los mismos derechos de las trabajadoras del hogar, igual que los otros y otras trabajadoras del hogar, ¿no? Y a lo mucho que hemos llegado en estos 2 años, casi del 2018 hasta ahora, es este decreto 1499, que le reconoce algunos puntos, pero que no genera ningún claro, cambio pues, profundo a nivel normativo, a favor de las trabajadoras del hogar, ¿no? Porque o todo o nada, o un poquito, o qué cosa priorizamos, ¿no? Y creo que digamos, si miramos desde la situación de las trabajadoras del hogar, debería de ser el todo, debería de ser un cambio radical normativo. Ahora, una cosa es que cambie la norma, esa es una cosa, y otra cosa es que cambien claro, estas prácticas sociales, culturales, tradicionales, profundas, que están basadas, sobre todo para mí esto del padrinazgo, del madrinazgo, que ya no es políticamente correcto decirlo, pero que hay alguien ahí que trabaja en ese sentido, ¿no? En esa forma. Así, o sea, hay trabajadores del hogar que pueden ganar 200 soles. Hace unas horas recibía como 2 mensajes, 2 casos, alguien que no puede salir, del lugar donde trabaja desde hace 63 días, no porque nadie le ha puesto un candado a la llave, sino porque tiene cero poder de negociación, ¿no? Y le dice, claro, o es esto o es nada, y si claro, es nada, no puedes pagar la universidad de tu hija, porque esa persona es cabeza de hogar, necesita mantener, ¿no? Y en otro caso, claro, dos adultas mayores que salen son las que salen a hacer las compras, a resolverle todas las necesidades de cuidado de la familia donde están, ¿no? Y así casos, miles, que seguramente los tiene documentado la Federación y el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, con quienes también vamos a hablar, porque efectivamente ellas tienen desde primera mano. Nosotros acá estamos hablando desde Bettina, que tiene 7 años estudiando y documentando todos sus años en Casa de Panchita, Carmela su trabajo de investigación, y tímidamente nos acercamos, ¿no? Y modestamente nos acercamos a hacer una reflexión de este tema, porque también porque nosotras también vivimos nuestras propias, digamos, nuestra propia confrontación con lo que significa realmente cuidar de otros. Quizás esta situación pandémica, donde a todos nos ha puesto a barrer, a limpiar, a gestionar y todo, nos hace un poquito más sensibles o un poquito más abiertos de mente para entender qué es lo que puede estar pasando en la vida de estas personas que se dedican a esto y que mantienen sus hogares, sus familias, ¿no? Realizando este trabajo. Mi mamá es cuidadora en Estados Unidos, y es otra historia. Mi mamá cuida ancianos en Estados Unidos. Y la simetría no es esa, no es la que se vive acá, ¿no? Nadie la trata de ella la tía de la familia, o la ahijada, digamos. Claro. Creo que hay, es bien compleja, y hay que hacer un análisis, como dice, desde la política pública, pero también
desde la dinámica de poder y las dinámicas culturales que subyacen en este Así debate, es. ¿no? Carmela. Sí, yo quería justamente, digamos, primero creo que es importante situar este debate que, digamos, se va a abrir porque luego hay que esperar el reglamento para ver cómo va a ser este contrato y toda la parte, digamos, digamos esta concretización burocrática en el Estado necesaria para que estas normas generales se lleven a cabo, ¿no? Entonces creo que esa es una parte del debate, pero si este debate no lo situamos dentro de una mirada, de una política, digamos, va a quedar muy suelta, porque eso nos lleva también, más allá de la discusión fundamental sobre régimen, derechos provisionales, ¿no? La vieja discusión, cuando se sacó la ley nacional, la primera, sobre el trabajo doméstico, el legislador dijo, yo no puedo, por ejemplo, obligar a un empleador a pagar el CTS completo porque no es el mismo vínculo que tiene un trabajador con una empresa y no se generan la misma rentabilidad, entonces ya, muy bien. Pero eso quedó allí, porque entonces la pregunta del millón de dólares debió ser, si el empleador de una trabajadora del hogar no va a pagar la CTS completa, sino la mitad, ¿quién completa la otra mitad? Y ahí es donde viene el rol del Estado. ¿Me dejo entender? Porque no es solamente una relación, digamos, laboral, en la falacia liberal de yo vendo mi fuerza de trabajo, yo te contrato, nos ponemos de acuerdo y llevamos a regularizar el contrato a la SUNAT, ¿no? Porque lo que está en juego allí, por el tipo específico de trabajo, es la vida de las propias cuidadores y cuidadoras. Básicamente cuidadoras, 95% mujeres. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Las cuidadoras están allí para ayudar en las labores domésticas, el mantenimiento del hogar y el cuidado de los niños. ¿Quién cuida el hogar de las cuidadoras? ¿Quién cuida a los niños y a las niñas de las cuidadoras? Viendo las cifras de Defensoría del Pueblo, tú tienes más que 65% de los trabajadores del hogar están en edad fértiles. Es decir, están entre los 14 años, miren, 14 años, desde los 14 años hasta los 45, poniendo 45 como una fecha de inicio de la fertilidad. En ese escenario, tienes a más de la mitad de tu población potencialmente madre de familia. Además, en una sociedad como la nuestra, donde, y esto es parte del problema, ojo, y por eso es tan importante el tema de la política del cuidado, en una sociedad donde además las trabajadoras y cuidadoras no reemplazan el trabajo de la empleadora, reemplazan el trabajo masculino doméstico no remunerado que no se hace. Y eso es algo que también hay que señalar. Muchas de nuestras necesidades imperiosas de tener cuidadoras y trabajadoras tiene que ver con la ausencia de compañeros que hagan su parte de la chamba en el hogar. Ojo, y creo que eso es bien importante de recalcar. Ellas no reemplazan el trabajo femenino no remunerado en el hogar, reemplazan el trabajo masculino no remunerado en el hogar, que suele ser muy escaso, ¿sí? O en algunos casos absolutamente ausente. 30% de los hogares peruanos son monoparentales, solo por poner un dato, ¿no? Y más del 40% son también de jefas de hogar mujer, no necesariamente monoparentales. Entonces, ese escenario, por eso digo que es muy, desde mi punto de vista, digamos, más sociológico del asunto, el tema de cómo se divide sexualmente el trabajo del cuidado y de las labores del hogar es fundamental para ponerlo en el medio. No necesitaríamos jornadas de trabajadoras con 13 o 14 horas de trabajo diario si tuviéramos compañeros que hacen parte de su trabajo, sea en presencia, porque también un poco la visión de repartir los roles equitativamente en el hogar parte de una visión bien conservadora de lo que es la familia, ¿cierto? Entonces, como papá, mamá, hijitos, ¿no? Cuando las familias son mucho más diversas, ¿no? En su extensión, familias monoparentales, familias extensas, familias nucleares, familias homoparentales, familias de todo tipo, digamos, la de familia es el espacio de la diversidad. Si tuviéramos todos mejores condiciones de la división de ese trabajo sexual doméstico al interior de nuestras familias, no tendríamos que ponerles a estas trabajadoras una sobrecarga ni en sus funciones, ni en el tiempo, ni en la dedicación, ¿no? Y eso es parte digamos, de lo complejo de esta situación, porque de muchas maneras lo que hacen los sectores que cuentan con más recursos es trasladar ese trabajo que otras personas no hacen al eslabón más vulnerable de la cadena. Si nosotros realmente pagáramos la hora, lo que vale el trabajo doméstico, no lo podríamos pagar. Sencillamente,
la clase media, ni la media media, ni la media baja, ni la media alta, ni la clase alta no tan alta, podría pagar realmente un trabajo doméstico si eso se pagara realmente lo que vale, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos pagar ese trabajo es porque ese trabajo se paga muy mal y muy poco en nuestros países, ¿no? Representa, digamos, en términos de nuestra escala presupuestaria, muchísimo menos que nuestros propios salarios, ¿no? Entonces, y más allá del debate de cuál es digamos, el valor de mercado de un trabajo que demanda mayores niveles de instrucción que de otro, lo cierto es que esa baja valorización económica corresponde también a una baja valorización cultural y social de ese tipo de trabajo, ¿cierto? Y ahí ya viene, digamos, fenómenos más complejos que tienen que ver también con el perfil de estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué creo yo que es importante llevar este debate que se ha abierto en el ámbito del debate, digamos, del derecho laboral, ¿no? De los regímenes de trabajo a una política más amplia? Porque acá el problema no es solo un problema de horarios y de honorarios y de formalización. Por supuesto, esa es la puerta de entrada, pero ahí tiene el debate mucho mayor, que es cuáles son las condiciones de vida en las cuales se desarrolla la vida de estas personas, ¿no? Porque no es un trabajo, ¿no?, donde las personas están en un momento de su vida, por ejemplo, ¿no? Entonces muchos de los, por ejemplo, de los inmigrantes, tú has puesto el ejemplo, los inmigrantes al extranjero comienzan siendo trabajadores del hogar. Es un trabajo que además te permite ahorrar en techo, en comida por un tiempo, ¿cierto? Pero dependiendo del tipo de sociedad que tú llegues, si son sociedades que permiten una mayor movilidad social, tú vas a dejar el trabajo doméstico y vas a poder seguir en algún momento, incluso ejercer tu carrera si te fuiste con una preparación de ese tipo. Lo que tenemos en el Perú es un enorme sector de mujeres, ¿no?, que no tienen otra oportunidad, ¿no? Y que es algo que va a durar en su vida 20, 30, 50 años. ¿No? Entonces, ahí también hay otro debate sobre la vida de estas personas, las oportunidades que esas personas, y eso es algo que la política pública permite discutir. Igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, reconocimiento de derechos, recursos públicos, acciones colectivas, ¿no? Digamos, creo que por eso es que es importante ir abriendo. Yo creo que hay que seguir con el debate y además, sobre texto de que hemos perdido no sé cuántos puntos del PBI y que tenemos que todos poner el hombro, igual la situación de ella se va a precarizar, va a estar peor, digamos, ¿no? Los sueldos, o sea, va a ser mucho más difícil cualquier nivel de negociación por mantener sus trabajos, van a aceptar más o menos lo que sea, como todos, digamos, ahorita a todos nos alineamos porque todos tenemos que mantener nuestra chamba. Y en fin, y seguimos pagando pato, ¿no? O sea, ahorita también hay toda una discusión sobre cómo vamos a salir de la crisis. Organización social. ¿Qué significa organización social, señores? Generalmente significa trabajo no remunerado de las mujeres haciéndose cargo de comedores populares. Pero creo que sigue, da para seguir el debate. Antes de cerrar, quisiera mencionar que hemos colgado el link donde pueden tener algo de información del libro de Bettina, un artículo publicado por Carmela, el link de la Federación de Trabajadoras del Hogar, a quienes vamos a invitar pronto para profundizar sobre estos temas, y creo que hay mucho para, además del debate sobre política, además del debate sobre los avances en la norma, mucho de educación ciudadana que tenemos que tratar de promover, tanto hacia las trabajadoras del hogar como hacia las empleadoras, ¿no? O sea, creo que ahí hay algo que podemos ir cambiando como el chip, no todos van a entrar en esta reflexión de dónde vienen todos estos procesos y cómo se arrastran estereotipos y factores de discriminación, etcétera, pero por lo menos algo nos debe decir la intuición de que las cosas están mal y que hay que cambiarlas, ¿no? Entonces quizás hay microcambios que podemos generar en nuestro cotidiano. No sé, chicas, sus últimas reflexiones antes de cerrar. Bueno, yo creo que, ya que has puesto el punto de las empleadoras, creo que el tema de análisis de la situación de las trabajadoras del hogar muchas veces es visto solo desde la voz de las trabajadoras del hogar.
¿no? O sea, qué piensan, qué les ha sucedido, cómo viven en la casa de las trabajadoras, de las empleadoras, ¿no? Siempre es visto focalizado desde ahí. Pero creo que hay que darle la oportunidad a mirar quiénes son las empleadoras o los empleadores, ¿no? Quiénes son, dónde están, qué está pasando también en sus vidas, qué los lleva a, digamos, a vulnerar derechos o a entrar en esta situación de padrinazgo, madrinazgo, esta situación ambigua, ¿no? ¿Es un contrato o es una relación familiar, ¿no? Entonces creo que también hay que darle una mirada a las empleadoras. En otros países, por ejemplo, y según el convenio 189 debería de ser una relación tripartita, ¿no? Trabajadoras, empleadoras, Estado, conversando entre ellas para llegar a conclusiones. En otros países hay organizaciones de empleadoras y de empleadores. Acá no, ¿no? Entonces, también eso significa un cambio de lógica desde las políticas públicas, ¿no? ¿Quiénes son los actores con quienes vamos a dialogar, a conversar, a revisar la norma? Y sí es importante, tanto a nivel sociológico como a nivel, digamos, legal, jurídico, ¿no? Mirar quiénes son las empleadoras o los empleadores, ¿no? Porque el trabajo doméstico, claro, pareciera que fuera de clase media, de clase alta, pero hasta el sector más bajo socioeconómicamente hay trabajadoras del hogar que no te van a decir que son trabajadoras del hogar, y la empleadora no te va a decir que es una empleadora, porque es digamos, una niña que llaman siempre para que cuide al niño menor o para que haga el almuerzo, y no le pagan, sino que les dan una ropita que les sobra o les dan una comida, pero son trabajadoras del hogar, claro, ¿no? Entonces, no te lo van a decir, no está en el censo, digamos, no entra en la estadística, porque no lo van a decir. Pero son situaciones que se dan acá en nuestras prácticas culturales. Y también otra cosa que hay que mirar es esto que señalaba Erika, el caso de las personas que emigran a otros países y son trabajadoras del hogar, pero sí son, digamos, tienen sus derechos, son reconocidas, valoradas, y es esta idea de trabajo digno, ¿no? Por eso que no es solamente trabajo decente, sino es trabajo digno. ¿Y qué cosa es un trabajo digno? Que yo me enorgullezco del trabajo que hago. O sea, estoy orgullosa de trabajar en el trabajo doméstico remunerado. O sea, cuando llegue en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra mente, esa lógica de que cualquier persona puede optar por en algún momento de su vida ser trabajador del hogar en el Perú, o sea, siendo peruanas, ¿no? Siendo peruanas o peruanos, cualquiera puede entrar o elegir o optar por ese trabajo doméstico remunerado. O sea, ¿quién quiere ser trabajador del hogar acá, ¿no? Es de nuestra lógica, ¿no? ¿Quién se enorgullece del trabajo? Y ese es el tema del trabajo digno, ¿no? O sea, todo trabajo debería ser digno, todo trabajo debería enaltecer, debería enorgullecerte y debería de ser reconocido todos sus derechos, ¿no? Y la gente debería valorarte, y tú te deberías sentir orgulloso de decir soy trabajador del hogar. Por eso que hay mucha invisibilización a nivel estadístico, ¿no? Hay mucha invisibilización. Entonces yo creo que hay que mirar la situación de las trabajadoras del hogar desde su punto de vista y también desde el punto de vista de las empleadoras. ¿No? Tenemos que mirar quiénes son, dónde están, qué piensan, porque miren, las normas se hacen muchas veces desde el punto de partida de las empleadoras, ¿no? O sea, las llaman a las trabajadoras del hogar para que peguen su opinión, pero el poder, porque es un tema de poder, lo tiene muchas veces las empleadoras, ¿no? Entonces necesitamos a trabajadoras del hogar empoderadas, informadas de sus derechos, porque la norma te exige negociar, pero necesitamos empleadoras también sensibilizadas, también informadas. Y sobre eso vamos a tener otro encuentro para hablar con representantes de la Federación y otros, porque además en septiembre el Perú tiene que dar cuenta de los avances en la implementación del convenio 189, y creo que en este momento pues hay una ventana para seguir planteando y escuchando sus demandas, y porque además entiendo que están documentando casos, muchas cosas que están sucediendo en este ya hay 60 documentadas, ¿no? Personas enfermas con COVID, y me imagino que deben de estar recibiendo una serie de testimonios, etcétera. Carmela, ya tenemos que cerrar, así que te pido un comentario breve antes de... Yo solo diría que, digamos, situándonos en la coyuntura y el escenario COVID, ¿no? Que es un escenario que golpea a todas las familias
digamos, en términos de ingresos, de estabilidad laboral, de incertidumbre, de cuidado, al mismo tiempo de trabajo. Pero este problema que nos toca a todos, no nos toca a todos por igual. Entonces hay que estar muy atento a este impacto diferenciado, que nuevamente es un impacto que va a venir por clase, pero también por género. Entonces, este es un momento en el que el trabajo doméstico es un trabajo que va a cambiar, entre otras cosas por razones sanitarias y de riesgo. Entonces, si el trabajo fuera del hogar, es decir, el trabajo del diario, ¿cierto? Trabajadoras del hogar que salían de su hogar, iban a otro hogar, trabajaban, pero tenían posibilidad de volver, ¿no? Había sido en apariencia un logro. Luego podríamos discutir qué logro es ese cuando uno pasa 2 horas y media apretujado en un transporte público para llegar a un trabajo para trabajar 13 horas, otra discusión. Lo que vamos a tener ahora muy probablemente es un régimen, es un cambio de régimen. Ya hay muchas personas que están llegando a una formulación de, digamos, de jornadas atípicas frente a los contratos originales por un tema de riesgo, ¿cierto? Hay que disminuir el número de transportes, el número de movimientos, de personas en contacto, etc. ¿Cómo va a afectar eso a las trabajadoras? Y teniendo en cuenta además aquellas que van a poder mantener su empleo. Muchas ya se encuentran desempleadas, muy pocas con beneficios, digamos. Simplemente les han dicho, tú no vuelvas, por favor, cuídate, chao. En otros casos, les han dicho, bueno, acá está tu sueldo de marzo, tú ya no vuelvas. Y esas personas no tenían ni CTS ni nada acumulado. Entonces, allí va a haber una transformación en los hogares de las empleadoras, pero también de las trabajadoras. Entonces, ¿qué va a pasar con las familias? Mucho más si son familias con dependientes de esas trabajadoras que van a pasar a estas formas de trabajo, esperemos temporal, digamos, en los casos donde hay necesidad, cuidados especiales, etcétera, para la vuelta a la vieja y tradicional modalidad de cama adentro. ¿Están las viviendas preparadas para tener a una tercera persona? O sea, toda esta, recuerdo hace 2 o 3 años hubo una exposición de los planos de los departamentos nuevos, cuando estamos en pleno boom inmobiliario, resulta que los trabajadores del hogar tenían un closet literal para dormir. Entonces, Claro. las, Creo que las hay algunos familias... estudios, si podemos como poner los links en los Claro, comentarios por si alguien quiere seguir como mirando, ¿no? Un poco. ¿qué condiciones tienen estas mujeres para poder entrar a un hogar por una semana, 2, 3, más allá de la jornada o 5 días, para cohabitar con familias que no han preparado sus hogares para tener ni siquiera una cama, un baño, conectividad mínima para que esta persona pueda estar bien en esas jornadas? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con sus propias familias en términos de escenarios de riesgo incluso para aquellos que tienen niños y niñas y otras personas dependientes también? ¿Quién se va a hacer cargo de ellas? Creo que no hay respuestas. Creo que justamente es el momento de empezar a pensar cómo generar algo así como sistemas sociales de autocuidado, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que este es un trabajo tan feminizado, tanto en su ejecución como en las propias empleadoras, suelen ser mujeres las que establecen los contratos, digamos, verbales, las que buscan las personas, ¿cierto? Entonces termina siendo casi una exigencia, digamos, ética y de sororidad, además de, por supuesto, la dimensión legal que demanda el reconocimiento de ese tipo de trabajo a nivel de derechos fundamentales, que creo que es necesario impulsar. Un nuevo, digamos, ya no solo a nivel legal, sino también a nivel, digamos, ético y sociocultural, en el cual todos, hoy más que antes, necesitamos realmente cuidarnos. Entonces, si alguien está pensando en hacer test a su trabajadora del hogar cuando venga a trabajar, yo creo que es igual de justo que el propio Que se empleador hagan también se haga un test. Exacto, tal porque cual. además la posibilidad y el efecto que puede tener el contagio en una trabajadora en su propio entorno es, ¿no?, Claro, totalmente. gigante frente a los recursos que puede tener un empleado. Entonces creo que ahí hay mucho más por construir y Sí. poder pensar juntos nuevas formas de cuidado y de cuidarnos, ¿no? Bueno, señora, muchas gracias. Seguramente todas vamos a seguir con nuestra triple jornada ahorita. Nuestro día no se Ahorita acaba mismo. con esta conversación No. mollera. Me toca preparar el almuerzo para mañana.
pero bueno, creo que es sano tener este espacio. Hay un compromiso de parte de la Mola de seguir generando estos encuentros para escuchar las distintas voces y miradas, ¿no? Esto no se construye, o este debate no se construye ni en este encuentro, ni en anteriores. Creo que todo va sumando y quizás hay la promesa de construir juntos una polifonía que nos suene bien y que haga sentido y que haga nuestras vidas un poco mejores, no solo para nosotras, para todos, ¿no? Y todas. Así que bueno, qué bueno haberlas tenido y seguimos. Seguimos. Gracias, gracias. Muchas gracias por Wow, todo. gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.